Un día, ¿cómo te sentirías si la compañía para la que trabajabas de repente se fuera a la bancarrota? ¿Ira, desesperación, tristeza o frustración? Bueno, la respuesta a todas esas preguntas nos la da nuestro prota, que al ver que su jefe no le respondía el teléfono, básicamente ya se estaba molestando. 6 semanas después de ese pequeño incidente, comenzó a buscar más trabajos, pero para su mala suerte, se le hacía todavía más difícil encontrar alguno, incluso de medio tiempo. Por su edad, no lo podía creer, había pasado más de un mes y ni siquiera conseguía algo. Era un gran problema porque debía la factura del teléfono y su saldo casi llegaba a cero. Además, todavía necesitaba pagar el alquiler de ese mes. Fue entonces cuando de pronto vio un lugar muy iluminado. Era una tienda de conveniencia tan grande que no recordaba haberla visto antes. Incluso notó un cartel publicitario, en el estaban buscando empleados para trabajo a medio tiempo, sin importar el género o la edad. Así que nuestro prota no dudó en entrar. Le dijo al encargado que venía por el puesto, pero la chica se quedó sin decir palabra. El chico no entendía por qué actuaba así o si acaso no sabía del cartel. En ese momento, la chica reaccionó de inmediato y confirmó que sí, que todavía estaban contratando, que incluso ella era la encargada del lugar, aunque para él parecía más bien una estudiante de preparatoria. Poco después, la chica le pidió que tomara asiento y fue a buscar algo para ofrecerle. El prota solo pidió un café americano. Al poco rato, ella le solicitó su información. Él se presentó como Chan, de 29 años, y comentó que vivía cerca de ahí. Cuando le preguntaron si tenía experiencia trabajando en tiendas de conveniencia, él dijo que sí, ya que lo había hecho años atrás. Eso alegró a la chica, ya que su edad y experiencia eran justo lo que estaba buscando. Incluso le comentó a Chan que ella era mayor que él, aunque él seguía pensando que se veía muy joven. La encargada comenzó a explicarle que la tienda incluía ciertas condiciones laborales, como un contrato básico por un año, y que los turnos serían nocturnos, de 10 de la noche a 10 de la mañana. Después, ella se haría cargo del lugar. Chan solo pensaba que su horario de sueño se iba a voltear, pero cuando escuchó que el salario era de 2.000 wons por hora, aceptó sin dudar, e incluso dijo que quería empezar de inmediato. Esto alegró aún más a la chica, ya que entonces podrían firmar el contrato. Cuando Chan lo hizo, ya todo estaba listo. La encargada, contenta, le entregó su uniforme de trabajo para iniciar la capacitación. Después de 3 horas, la chica le recordó que por la mañana llegarían los proveedores y que debía asegurarse de recibirlos. Para él sonaba algo raro, pero ella insistió en que era urgente y que ella se encargaría de organizar todo, que él solo debía recibirlos. También le recordó que tratara adecuadamente a los clientes sospechosos. Para Chan no era problema, ya estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones. Con eso, la encargada se fue, deseándole buena suerte en su primer turno. El chico simplemente se despidió. Pero por dentro pensaba que, al fin, podría pagar la renta. No solo había conseguido trabajo con buena paga, sino que además su encargada era una buena persona, lo cual lo hacía sentirse afortunado. Si calculaba que trabajaría 12 horas los 7 días de la semana, ganaría 1.68 millones de wons, y si trabajaba ahí un año, ganaría el equivalente al salario mínimo de un veterano con 10 años en una gran empresa. Incluso trabajando un mes, podría cubrir varios meses de gastos. Aún así, pensaba asegurarse de no ser despedido. Pero cuando su primer cliente le preguntó por los cepillos de dientes, Chan le señaló el lugar, aunque en ese momento se quedó sin palabras. Aquel señor le gritó que dijera algo, le exigió que le dijera dónde estaban los cepillos o por qué se había quedado callado, ya que venía de un día duro de trabajo. Chan le respondió que estaban al fondo, en la cuarta esquina del lugar. El hombre se dirigió refunfuñando hacia allá. Mientras lo hacía, el prota no podía dejar de pensar si acaso estaba usando maquillaje para una película o si estaban filmando cerca de ahí. Estaba impresionado por lo bien hecho que parecía. Cuando el señor preguntó cuánto era, Chan le cobró 2.100 wons. Pero en eso, Chan le dijo que se le olvidaba su cambio. Sin embargo, el señor no quería que lo molestaran y le respondió que hiciera lo que quisiera con él, que si lo tomaba o no,
daba igual. Con eso, salió de la tienda. Chan, en su mente, se preguntaba qué estaba pasando. No parecía una persona que actuara de forma sospechosa, pero aún así no sabía si esa cabeza era algún tipo de maquillaje o cómo podía verse tan real. Incluso los gruñidos que hacía parecían auténticos. Fue entonces que entró otro cliente, pero este soltó una bolsa llena de monedas frente a él. Mientras lanzaba una de ellas, el goblin le pidió que le cambiara todas por billetes de 10.000 wons, algo que dejó a Chan sin palabras. A pesar de estar sorprendido, reaccionó rápido, sacó su teléfono y empezó a marcarle a su jefa. Cuando ella respondió, le preguntó por qué llamaba, y él contestó que un goblin había entrado a la tienda. Para cuando terminó la llamada, ese goblin salió sonriendo, mientras Chan solo quería irse a su casa. Sabía que no era un sueño, definitivamente había visto a un goblin. Sobre todo porque, al contar las monedas, ese duende sucio gruñía mientras lo miraba. Tardó 20 minutos en contar 145 monedas de 100 wons y 31 monedas de 500 durante 20 minutos. En ese momento, cuando su encargada le preguntó si quedaba alguien en la tienda, Chan confesó que se estaba volviendo loco. Desde hacía un rato, clientes con apariencias extrañas habían estado entrando. Primero, un tipo con cabeza de chihuahua y mal carácter. Luego, el goblin que vino a cambiar monedas por un valor de 30.000 wons. Pero para su jefa, nada de eso sonaba raro, ya que la tienda estaba ubicada en una zona de teletransportación cerca del centro, por lo que era normal ver más goblins y kobolds. Chan la interrumpió porque quería saber por qué una tienda necesitaría un teletransportador. Ella explicó que era para alcanzar a más clientes, que por eso era necesario, especialmente para manejar el inventario. Aún así, Chan no lo entendía, y le preguntó directamente si acaso ella era una maga. La chica lo confirmó, esperaba que él ya lo supiera. Su tienda estaba encantada con magia de teletransportación, y ella misma lanzó el hechizo. Esto se debía a que operaba su negocio moviéndolo mágicamente entre distintas localidades. Chan se quedó en completo silencio. Su jefa reconoció que debió habérselo contado desde el principio, pero se le olvidó. Aún así, le daría todos los detalles por la mañana. Entonces le preguntó por qué había estado actuando raro desde el inicio del turno, como si no fuera de ese mundo. Y es que el prota salió a la calle y pudo ver distintas criaturas, tanto animales fantásticos como seres míticos, de esos que solo aparecen en cuentos o leyendas. Aunque su jefa solo estaba bromeando, le parecía divertido imaginar que eso fuera real. En ese momento, Chan volvió a entrar a la tienda, solo para decirle a la chica que, aunque pensara que era una broma, en realidad era cierto, él venía de un mundo completamente distinto. En su lugar de origen no existía la magia, ni se hablaba de otras especies. No sabía qué hacer. Fue entonces que, al voltear hacia la entrada, notó que alguien lo estaba esperando del otro lado del vidrio. Era una chica de cabello rosado que le pidió que le abriera. Chan estaba completamente aterrorizado, pensando si realmente se trataba de otra especie. Poco después, su jefa le preguntó si podía escucharla, y él respondió que sí. Ella comentó que parecía que él había cruzado a su mundo, aunque realmente no sabía qué había pasado. Nunca había experimentado algo así. Para Chan, tenían que encontrar una solución, pero antes necesitaba saber cómo tratar con las distintas especies, ya que en ese momento ni siquiera sabía a qué tipo de cliente enfrentaba. Aquella presencia se reía como un fantasma. Debido a esto, la encargada quiso saber cómo se veía. Chan la describió, tenía cuernos en la cabeza y unas pequeñas alas de murciélago en la espalda. La joven maga la reconocía como una súcubo. No era alguien peligrosa, así que le dijo que no se preocupara, pero que por ahora tenía que buscar su detector de maldiciones debajo del mostrador. Lo describió como algo colorido y llamativo. Chan, mientras buscaba, no sabía si lograría reconocerlo, ya que la caja estaba repleta de cosas, hasta que encontró una varita mágica. No sabía si eso era a lo que su jefa se refería, así que le preguntó si se trataba de una varita de juguete, a lo que ella le respondió que sí. Le explicó que, si alguien estaba afectado por una maldición, usualmente se sentiría decaído y no querría ser examinado,
por eso la hizo vistosa, para mejorar el ánimo. Esperaba que, al encontrarla, Chan apuntara a un área de piel descubierta en la clienta, luego presionara el botón y esperara. En eso, la súcubo se subió al mostrador, pero su rostro era tan intimidante que, aunque le habían dicho que no era peligrosa, Chan, con el celular en mano, presionó el botón. Gracias a esto, la varita se activó y de inmediato golpeó a la clienta, haciéndola salir volando. Chan solo se quedó mirando, sin entender qué pasaba. A pesar de todo, la varita, luego de usarse, volvió a su estado normal, como si nada hubiera ocurrido. Chan se sentía nervioso, pero finalmente salió de su escondite y fue a ver a la clienta. Ella estaba en el suelo, inconsciente, tanto que el chico solo pudo pensar que la había matado. Cuando la maga le preguntó si el detector de maldiciones había golpeado al cliente, Chan lo confirmó, pero mencionó que le pareció demasiado fuerte. Para la jefa, debía ser así, y le pidió que no se preocupara. Solo quería saber cuál fue el resultado. Chan dijo que la varita había brillado en color violeta. Entonces, la chica le indicó que tomara un remedio para maldiciones que estaba en la fila debajo de la sección de los chicles. Chan leyó que era un remedio para la nostalgia, a lo que la manager le pidió que le diera 2 pastillas. Chan pensó que la clienta tal vez extrañaba su hogar, pero su jefa lo negó, aunque aseguró que eso le ayudaría. Chan notó que la chica comenzaba a despertar. Aunque todavía tenía miedo, primero quería entender qué le ocurría. Le preguntó a la súcubo si se sentía mejor y le dijo que quería que se tomara las pastillas. Al verla tan radiante, parecía que ya estaba mejor. Fue entonces que la chica se cubrió la boca, y aunque Chan intentó detenerla, ella vomitó sin más. Después de su espectáculo, la súcubo dijo sentirse aliviada. Chan estaba tan molesto que quiso pedirle que se retirara. Sin embargo, ella lo miró y le dijo que era muy frío, lo que irritó aún más al chico. De repente, la súcubo se desplomó nuevamente. El prota ya estaba tan frustrado que no entendía cómo se suponía que debía lidiar con todo eso. En ese momento, entró otro cliente. Al ver la escena, preguntó qué estaba pasando, a lo que Chan, con evidente enojo, solo le dio la bienvenida y le preguntó qué necesitaba. El nuevo cliente, un joven vampiro, respondió que buscaba un paquete de sangre de grado 17. Cuando Chan habló con su jefa, le preguntó si la clienta había vomitado al tomar el remedio. Chan negó, ya que tenía pensado dárselo cuando el cliente actual se fuera. Su jefa le dijo que se tomara su tiempo, sobre todo porque la tienda solo manejaba paquetes de sangre de grado inferior a 15. Le recomendó decirle al cliente que fuera a otro lugar, especialmente porque necesitaban ver identificación para vender ese tipo de productos, y más si eran vampiros. Como los vampiros tienen vidas tan largas, suelen lucir jóvenes, por lo que deben renovar sus identificaciones con frecuencia. A veces mostraban credenciales vencidas, marcadas con una X, aunque en realidad ya eran adultos. La tienda tenía una alarma mágica para esos casos, así que Chan debía hacer una revisión. Cuando el cliente se acercó, Chan le explicó que su tienda solo manejaba sangre por debajo del grado 15 y que, si necesitaba una de grado 17, tendría que ir a otro establecimiento. El vampiro entonces decidió comprar lo que ya tenía. Chan le dijo que serían 1000 wons y le preguntó si quería una bolsa. El vampiro asintió y pidió también un paquete de cigarrillos. Chan quiso saber de qué tipo, a lo que el vampiro señaló los que necesitaba. Aunque Chan volvió a preguntar, el cliente reafirmó que quería los que tenía en la mano. Sin embargo, por la forma en que lo pidió, Chan empezó a sospechar. A pesar de que el vampiro mantenía la compostura, el chico sentía que la persona frente a él podía ser menor de edad, por lo que le pidió que mostrara una identificación. El vampiro se disculpó, dijo que su credencial estaba en proceso de renovación y que solo tenía identificaciones expiradas. Chan insistió en ver alguna, así fuera esa, pero aunque el cliente trató de convencerlo para que le vendiera el producto, Chan no dio marcha atrás. Finalmente, el vampiro accedió y le entregó la tarjeta, mencionando que sus amigos lo esperaban afuera y que era molesto pasar por eso. En la mente de Chan, notó que las identificaciones en ambos mundos eran bastante similares, aunque la que recibió estaba vencida.
A primera vista parecía todo normal, pero su comportamiento seguía generando dudas. Entonces, vio un brillo debajo de la foto, era como un arco iris. Intrigado, retiró la imagen y de repente una explosión de luz salió disparada de la identificación. Ni el vampiro ni Chan entendían lo que estaba ocurriendo, pero aquella luz comenzó a perseguir al cliente. El vampiro, confundido, preguntó qué había hecho Chan, pero este solo pudo disculparse, sin saber cómo detenerla. Poco a poco, la luz se fue calmando, hasta que desapareció por completo. Chan volvió la vista hacia la tarjeta, que seguía brillando ligeramente. Ahora mostraba una foto distinta. Molesto, le dijo al cliente. La imagen se desprendió y con eso cambió la identificación. No sé qué hiciste, pero esto es ilegal. Mi jefa ya escuchó todo y llamará a la policía. Ante esto, el vampiro le arrebató la tarjeta y salió corriendo del lugar. La manager, que lo había estado escuchando, le pidió una explicación. Él afirmó que, como sospechaba, se trataba de un menor de edad, algo que pudo haberles causado un problema grave. La jefa le preguntó cómo lo supo, ya que la alarma mágica de la tienda no se había activado. Chan le explicó que el vampiro le dio una identificación con un sticker falso sobre la foto. Al quitarlo, algún tipo de magia se activó. Ella quiso saber si lo descubrió con solo verlo. Chan respondió que sí, ya que se había topado con ese tipo de trucos en el pasado. Entonces, la jefa le explicó que ese tipo de falsificaciones eran bastante difíciles de detectar, ya que las identificaciones en su mundo contaban con múltiples medidas de seguridad. Manipularlas requería habilidades avanzadas, y los falsificadores eran expertos en magia ilusoria, lo cual hacía casi imposible notar una falsificación a simple vista. Para Chan era sorprendente, aunque no estaba seguro de si realmente fue tan complicado. La manager explicó que el incidente incluso había pasado por alto los límites de detección de la alarma mágica de la tienda, lo cual era preocupante. Por eso no entendía cómo había logrado descubrirlo. Chan, por su parte, se preguntaba si aquel vampiro era realmente tan hábil. Al recordarlo mejor, no lo creía. El falsificador parecía bastante nervioso, aunque tampoco estaba seguro de lo que realmente había sucedido. En ese momento, la jefa le preguntó a Chan: ¿deberíamos terminar tu contrato de medio tiempo? El chico se quedó completamente en silencio. Chan quiso saber si había cometido algún error, pero la jefa lo negó. Al contrario, le dijo que lo estaba haciendo muy bien. Sin embargo, como era alguien de otro mundo que había llegado por accidente al suyo, le preocupaba que esa situación pudiera ser agotadora o aterradora para él. Chan afirmó que estaba bien, que no le resultaba ni difícil ni aterrador, y que esperaba poder seguir trabajando allí, si ella estaba de acuerdo. En su mente, reconocía que su jefa era alguien genuinamente preocupada, y que tenía razones válidas para estarlo. Aún así, sabía que tenía que conservar el empleo, o a partir del siguiente mes acabaría viviendo como indigente. La maga aceptó que se quedara, pero le advirtió que no podría arrepentirse después. Por eso, Chan propuso seguir hablando por teléfono durante el resto del turno, ya que eso le daba cierta tranquilidad. Ella estuvo de acuerdo, pensaba lo mismo, y además le recordó que debía darle la medicina a la súcubo. Chan se la dio de inmediato, aunque la chica seguía dormida. No estaba muy seguro de que fuera a funcionar, pero pudo notar que al menos parecía estar un poco más relajada. Él ya había hecho su parte. Aunque no hubo una reacción inmediata, su jefa le dijo que eso estaba bien, ya que solo era cuestión de tiempo para que recobrara los sentidos. Le advirtió que tuviera cuidado, porque podrían darle náuseas, y le preguntó si sentía que estaba mareada o confundida. Chan no estaba seguro. La jefa empezó a pensar en alguna solución, por lo que le pidió al chico que la revisara nuevamente con el detector de maldiciones. Sin embargo, Chan notó que esta vez no brillaba, solo emitía ruidos extraños. Pensó que algo podía estar mal en el cuerpo de la súcubo, pero la maga lo negó. Al parecer, la chica tenía una condición especial y bastante peculiar. En ese momento, Chan escuchó un montón de ruido que lo desconcertó. No sabía de dónde venía. Por un segundo pensó que tal vez estaban cayendo meteoritos.
Pero al salir a la calle, se quedó impresionado, no entendía de dónde habían salido tantos paquetes en tan poco tiempo. Entonces escuchó una voz diciendo que el pedido había llegado, y notó a una chica montada sobre un Pegaso. Ella lo reconoció como el nuevo empleado del que su hermana le había hablado, y dijo que era un gusto conocerlo. Chan, algo nervioso, avisó a su jefa que había llegado una mujer sobre un Pegaso con mercancía. Quiso saber si eso era a lo que se refería con logística antes de irse. La jefa confirmó, diciendo que era Yuna, quien entregaría los productos ese día. La chica se presentó como Seo Yuna, y al ver que Chan ya sabía quién era, le pidió que se hiciera a un lado para poder pasar. Chan obedeció sin dudar. Yuna le pidió que firmara por los artículos, y le entregó todos los paquetes. Mientras tanto, Chan comentó por teléfono que no conocía el lenguaje escrito de ese mundo y no sabía cómo debía firmar. Su jefa respondió que luego hablaría con su hermana, pero que por ahora solo firmara. Chan estuvo de acuerdo, aunque quiso saber qué era lo que habían recibido. La maga explicó que cubrebocas, bebidas y escamas de dragón. Chan se sorprendió, no creía que pudieran tener algo como escamas de dragón. Pero Yuna había conseguido todo, así que no tendrían que preocuparse por las ventas durante un buen tiempo. Los enanos y las academias las compraban en grandes cantidades, y si lograban separarlas y pulirlas, se podían usar para joyería y muchas otras cosas. Entonces Yuna se detuvo para preguntarle si en su mundo no existían los dragones, o cómo era posible que no tuvieran magia ni criaturas míticas. Dijo que su mundo estaba más atrasado que las zonas rurales del suyo. Chan no quería que los comparara, pues eran mundos distintos. En ese momento notó que la súcubo comenzaba a despertar. Sus primeras palabras, sin embargo, lo dejaron helado. ¿Qué es el amor? Poco después, gracias a la ayuda de su jefa, Chan pudo llamarle un taxi. Cuando subió a la señorita al vehículo, le entregó la medicina junto con las indicaciones de cuántas tabletas debía tomar, esperando que las guardara adecuadamente, ya que de lo contrario podría perderlas. El conductor, al verla tan desmejorada, preguntó si la señorita estaba en estado etílico, pero Chan le respondió que creía que estaba bajo los efectos de una maldición. Aunque ya había tomado su medicina y con el tiempo mejoraría. Aún así, pidió que la llevara con cuidado. Sin embargo, la chica seguía preguntando qué era el amor. Incluso dudaba que pudiera entenderlo, pues le parecía un concepto esquivo e inalcanzable. Para Chan, el amor era algo que deseaba pero no podía tener. La súcubo insistió en saber qué significaba, pero como él tampoco lo sabía, solo le pidió que olvidara lo que había dicho. Lo único que pudo hacer después fue observar cómo el vehículo se alejaba. Mientras lo veía partir, sentía que todo había sido algo incómodo. Esperaba no volver a encontrarse con ella. Suponía que ahora tendría una noche más tranquila. Pero en ese momento, Yuna abrió con fuerza la puerta de la tienda. Chan se preguntó por qué actuaba así o si había algún problema, hasta que Yuna le pidió que le dijera a su hermana que tendría que llevarse las escamas de dragón, ya que había un inconveniente con ellas. Poco después, Chan notó que llevaban bastante tiempo hablando por teléfono. No sabía si se trataba de un problema serio, pero le recordaba a cuando trabajaba como mesero, cuando el dueño discutía con el repartidor sobre productos vencidos. Al menos ahora veía que había productos defectuosos, y dudaba que un simple empleado como él pudiera hacer algo. Solo necesitaba observar, como una suricata, cómo sus superiores manejaban la situación mientras él continuaba con su trabajo. Entonces Yuna se le acercó para confirmar si él era Chan. Él asintió, y ella explicó que su hermana necesitaba hablar con él. La jefa le preguntó si podía acompañar a Yuna al almacén para revisar las escamas de dragón. Chan se mostró intrigado. Cuando llegaron a la entrada de la bodega, Chan se veía claramente confundido, no entendía cómo algo así podía estar dentro de la tienda. Más que un almacén, parecía una mazmorra. Su jefa sabía que era su primera vez viendo un lugar así, pero Yuna aseguró que uno se acostumbraba rápido, ella misma había reaccionado igual. Eso solo confirmaba que su hermana tenía gustos muy particulares. La manager decoraba la tienda a su manera, sin importarle las opiniones ajenas.
Para Yuna, sin embargo, debería haber un límite, pues el interior era realmente extraño. Llegaron finalmente a la zona de almacenamiento. Yuna le pidió a Chan que esperara, ya que el lugar estaba muy sucio, y encendería las luces. Chan quiso saber por qué su jefa quería que revisara las escamas, ya que no estaba seguro de poder ser útil, pero ella le pidió que confiara en ella, pues tenía un plan en mente. Cuando encendieron las luces, todo estaba cubierto por una baba morada, que salía de las escamas. Chan se quedó sin palabras, caminando con cuidado para no pisar nada. Le parecía un asunto grave, no sabía qué eran esos bultos oscuros y viscosos. Su jefa le explicó que se trataba de pus, una acumulación de poder mágico contaminado. Si la purificación de las escamas de dragón no se hacía correctamente, ese era el resultado. Chan preguntó si se referían al caparazón de tortuga gigante, si eso era la escama. Yuna confirmó. Había escuchado que un dragón que se mudó al campo estaba mudando sus escamas ese día, y que se iban a perder. Por eso fue de inmediato y las llevó a la tienda. Sin embargo, como estaba apurada, no pudo encargar el trabajo a una empresa competente. El daño aún no era grave, así que si lograban purificarlas a tiempo, todavía podrían servir. El problema era que ya pasaba de medianoche y todos los negocios estaban cerrados. Su hermana mencionó que por eso necesitaban la ayuda de Chan. Le preguntó si podía tocar el pus, y él se quedó confundido. Yuna lo acercó un poco, y la manager insistió en que lo tocara, asegurando que no era tan peligroso y que confiaba en él. Pero, para Chan, no importaba cómo lo viera, eso no era algo que debiera tocar. ¿Qué pasaría si enfermaba por hacerlo? Sin embargo, cuando escuchó a la jefa decir que le daría 100,000 wons, aceptó, aunque aún sentía algo de miedo. En ese momento, la viscosidad se alejó de él, lo que lo desconcertó, pues no esperaba que esa cosa se moviera por sí sola. Pensó que estaba viva, pero su jefa lo negó, no era una criatura, sino un cúmulo de poder mágico. Yuna notó que parecía estar evitando a Chan. Aún así, la jefa le pidió que lo ignorara y lo tocara. Chan le hizo caso, y al hacerlo, un brillo surgió desde la viscosidad. Él y Yuna quedaron sorprendidos. El color y la forma de la baba comenzaron a cambiar. Chan lo había logrado, tal como la jefa había previsto. Yuna le mostró a su hermana el resultado, contenta de que se hubiese purificado. Aunque aún era temprano para celebrar, pidió a Chan que colocara la varita en la piedra. Cuando lo hizo, le dijo a la jefa que no había ninguna reacción. No sabía si eso era bueno o malo. Para la jefa, era una buena señal, significaba que no había rastro de magia contaminada, lo cual era el resultado ideal en una purificación bien hecha. Tal como intuía, había dado en el blanco. Chan podría tener una constitución antimagia. Yuna lo explicó con palabras simples, era un cuerpo donde la magia no funciona. La jefa sintió y le pidió hablar a solas con él. Le preguntó si recordaba cuando testearon su cuerpo. Chan recordó que la varita había emitido un ruido. Para ella, solo había dos posibles causas de una reacción así, la primera, que no hubiera magia, lo que en su mundo sería peligroso, pero como Chan era de otro mundo, eso no importaba. La otra posibilidad era que el testeo fallara por una alta resistencia mágica. Esa opción parecía ajustarse mejor al caso de Chan. Por eso le había pedido ayuda para revisar las escamas. Le daría más detalles cuando Yuna se retirara, ya que hablarlo con ella presente sería complicado. Aún así, Chan no entendía a qué se refería con tener una constitución antimagia. Eran demasiadas cosas para su primer día de trabajo. No era como si fuera el protagonista de un drama, descubriendo un secreto sobre su nacimiento. Pero entonces Yuna lo acorraló. Tenía un favor que pedirle, necesitaba ayuda para purificar las escamas de dragón, y le pedía que lo hiciera como un favor. Creía que él podría lograrlo. Chan dudaba, pero su jefa le llamó la atención. Al voltear a verla, tenía una expresión tan tierna que parecía suplicarle. Él no esperaba que lo pusieran a purificar todas las escamas, pero al ver las reacciones de ambas chicas, entendió que hablaban en serio. Sus miradas eran tan intensas que no pudo negarse. Aceptó sin decir más. Ambas le agradecieron por su apoyo.
Yuna le explicó el método, que según ella era bastante simple, solo tenía que meter el brazo dentro del agujero de la escama. Sin embargo, para Chan no parecía tan sencillo. De hecho, se negó a hacerlo. Yuna quiso saber por qué había cambiado de opinión. Él respondió que parecía peligroso. No tenía el valor para meter su brazo en algo que se veía tan horrible. Aún así, Yuna le recordó que su cuerpo era especial. Nada malo le pasaría. Solo sería por un momento. Pero Chan seguía negándose, no tenía el coraje necesario. Hasta que, en ese instante, la jefa volvió a hablarle. Si todo sale bien, te daré un bono. Cuando el chico se preparaba para intentarlo, al acercarse vio que era aún más asqueroso de lo que imaginaba. Sin embargo, necesitaba el dinero, así que tenía que aguantarse. Pensando únicamente en su bono, metió el brazo dentro de la escama del dragón. En ese momento, sintió como si algo lo succionara. Yuna, al notar su reacción, le preguntó si estaba bien. Él asintió, aunque claramente había algún tipo de fuerza que lo jalaba hacia el interior del agujero. Esto alarmó a Yuna, quien se apresuró a ayudarlo a salir. Sin embargo, aunque ambos jalaban, Chan pensó que el pus estaba siendo absorbido dentro de la escama. De pronto, de esta salió una luz, muy parecida a la que había visto con el chico vampiro, solo que esta vez fue absorbida por la escama. Chan sintió que todo había sido demasiado intenso. Pensaba que su primer día de trabajo estaba siendo un desastre. Aún así, se disculpó con Yuna, aunque ella se encontraba bien. Chan le agradeció su ayuda, pues sin ella probablemente se habría golpeado la cabeza. Aún así, la chica le pidió que revisara nuevamente la escama. Chan se acercó con la varita, pero esta vez no hubo ninguna reacción, al igual que con la piedra anterior. No estaba seguro de si eso era una buena señal. Sin embargo, Yuna estaba feliz de que todo hubiera salido bien. Le agradeció, pues había evitado una pérdida de millones de wons. Poco después, la chica le pidió a Chan que se relajara. Ya se había comunicado con su hermana para decirle que habían tenido éxito y que no debía preocuparse, ya que las próximas entregas no tendrían problemas. Chan tenía curiosidad por saber si iría todos los días, pero para ella era algo complicado, ya que manejar entregas que incluían criaturas mágicas tomaba tiempo. Chan se despidió formalmente, pero Yuna no quería que hubiera tanta distancia. Le dijo que su hermana le había comentado que él era un año menor, así que esperaba que se sintiera libre de llamarla Nona. Él lo intentó, llamándola así por primera vez. Con una sonrisa, ella se despidió mientras se iba montada en su Pegaso. Chan solo pudo suspirar. Ya había amanecido, aunque su turno aún no terminaba. Atendió a un cliente que casi perdía su autobús, y por la prisa, este dejó su cambio olvidado. Pero no era el único cliente que tendría esa mañana. Así pasó el tiempo. Chan ya se sentía agotado. Hacía mucho que no pasaba toda la noche despierto, y sentía que iba a morir de sueño. En ese momento, le llegó un mensaje de la jefa preguntando si tenía sueño. Aunque él respondió que estaba bien, ella sabía cuánto había trabajado con la purificación, así que le dijo que, en cuanto llegara, le daría su bono. Chan se lo agradeció. Sin embargo, la manager insistió, queriendo asegurarse de que realmente no tenía sueño, después de haber pasado toda la noche despierto. En ese momento, Chan le dio la bienvenida a un nuevo cliente, pero al mirar hacia la puerta, no vio a nadie. Supuso que la persona no había entrado aún, y le confirmó a su jefa que seguía bien, ya que normalmente no dormía mucho por las noches. Ella lo regañó. Le dijo que debía dormir apropiadamente o eso afectaría su salud, y mencionó que le llevaría una poción para el sueño. Después de todo, era maga, así que eso no sería un problema. Para Chan, era increíble pensar en recibir algo así en su vida. Fue entonces que escuchó una voz que lo llamaba. Al levantarse para ver quién era, se quedó anonadado. Una niña con cuernos le preguntaba dónde estaban los papeles de colores.